Tenía solo un virus, me parece que Bueno, bueno, vamos a alargar que se pase. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, con respecto a la teórica de patología cardíaca, lo que vamos a dar básicamente en la teórica es toda la parte de cardiopatías congénitas, que es un tema un poco rígido y de especialistas, pero bueno, vamos a tratar de transmitirles las cosas más importantes, por lo menos, de ese tema. ¿Sí? Bueno, el 14 de febrero, que es el día de San Valentín del amor, es el día de las cardiopatías congénitas y es mi cumpleaños, así que puede ser. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar diciendo que es una malformación congénita, ¿no es cierto? Cuando hablamos de malformaciones, el término malformación se utiliza para aquellos errores, ¿no es cierto?, de la morfogenia que son intrínsecos del desarrollo, o sea, errores primarios del desarrollo, ¿no es cierto? Y congénito implica que ese error es desde el nacimiento, ¿no es cierto? Está presente ya al nacer. Eso no implica la palabra congénito, como dice ahí, una base genética, ¿no es cierto? En línea general hay factores genéticos involucrados en este caso, pero no necesariamente toda patología congénita tiene base genética. En este caso particular, sí, como vamos a ver, lo genético tiene su peso. Ahí simplemente, a modo de graficar, puse unas fotos en donde ustedes verán en desarrollo, ¿no es cierto?, el tronco cono acá, el tronco cono, y acá tenemos las cavidades derecha y las cavidades izquierdas. El ventrículo izquierdo se ve, esto sería ventrículo anteromedio, el tronco cono, y la aurícula derecha acá y la aurícula izquierda allá. ¿Sí? Pero ¿qué nos llama la atención en este caso? Bueno, que está exactamente al revés, ¿no? Ven dónde está la aurícula derecha, el tronco cono está con esta disposición y el ventrículo izquierdo está del otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando hay un tipo de malformación de este tipo, que generalmente se asocia, ¿no es cierto? Esto se asocia a un síndrome que incluye bronquiectasias con bronquitis crónica, ¿no es cierto? Sumado a sinusitis crónica, más infertilidad, infertilidad por defecto de los cilios o de los espermatozoides, y sumado a esta malformación o a esta inversión en el desarrollo de las cavidades del corazón, que se conoce como situs inversus. Esto se conoce como situs inversus. El situs inversus, cuando se suma a bronquitis crónica, a sinusitis crónica, a bronquiectasias y a infertilidad, se conoce como síndrome de Cartagener. ¿Sí? Síndrome de Cartagener. Bueno, entonces quedó claro que una malformación congénita es un error de la morfogenia primario que tiene que ver con la gametogénesis fundamentalmente presente al nacer. Porque si el error es extrínseco de la morfogenia, eso no es una malformación, sino es una deformación o una disrupción, que son cosas totalmente diferentes. Acá vamos a hablar de malformación, en este caso cardíaca. Bueno, con respecto, ahí tenemos una foto para que vayan viendo, ¿no es cierto?, de las características de un corazón, de un recién nacido, totalmente normal, ¿cierto? Normal. Bueno, en la Argentina, como ven, la incidencia es bastante importante, hay más de 7.000 casos por año de cardiopatías congénitas, y lo importante es que estas cardiopatías congénitas, como vimos ahí, el 70% requiere de cirugía. Entonces, todo un área dentro de la cardiología o de la cirugía de tipo cardíaca que requiere de una especialización aparte, ¿no es cierto? Más allá de ser cirujano, el profesional tiene que dedicarse específicamente
a las cardiopatías congénitas, ¿no es cierto? Porque es un área muy especializada, ¿no? Entonces, el 70% de estas cardiopatías congénitas van a cirugía y el 50%, o sea, la mitad, son cirugías de alta complejidad. Y hay un 25% incluso que se tienen que hacer en el periodo neonatal, o sea, durante el primer mes del recién nacido, ¿sí? Antes de los 28 días. Entonces, no es moco de pavo esto, ¿no es cierto? Hay que aprender a diagnosticarlas y, como ven, ¿no es cierto?, requiere de un tratamiento muchas veces quirúrgico, porque pueden ser mortales. Si bien hay algunas cardiopatías congénitas que pueden manifestarse clínicamente en la adultez, pero la mayoría tienen su clínica de presentación en el recién nacido. Bueno, más o menos 1,5 millones de casos por año en todo el mundo, que equivale más o menos a 4 o 9 casos cada 1.000 recién nacidos vivos, o sea que es una patología interesante a tener en cuenta. Bueno, y hablar de etiología, bueno, como ven ahí, dice que la mitad de los casos, o 3/4 de los casos, se las considera idiopáticas. O sea, uno a veces no sabe el porqué o la causa de la cardiopatía en este caso, ¿no es cierto? O de la malformación. Entonces, se las considera idiopáticas. Hoy se sabe que la mayoría de las malformaciones congénitas, y en especial de las cardiopatías congénitas, pasan por causas de índole genético, ¿no es cierto? De las cuales pueden ser aberraciones cromosómicas, o sea, que cursan con aneuploidía, que son las más frecuentes, 10 a 15%, y en otros casos pueden ser mutaciones de tipo monogenéticas, que es un 2 o un 10%. De estas monogenéticas, o sea, por herencia mendeliana, ¿no es cierto?, el 90% se transmite en forma autosómica dominante o recesiva y solo el 10% ligada al cromosoma X. Pero redondeemos diciendo, ¿no es cierto?, que la causa más frecuente tiene que ver con aberraciones fundamentalmente de tipo cromosómico, de causa genética. Yo ahí les puse como una fotito de un cariotipo porque esta es la patología que tiene una incidencia más estudiada, ¿no es cierto?, en donde pueden aparecer malformaciones cardíacas o cardiopatías congénitas, ¿no es cierto?, con una frecuencia bastante alta en este tipo de pacientes, que es la trisomía del par 21, la trisomía del par 21, que acá está marcada en este cariotipo, que es el síndrome de Down. Le sigue en orden de frecuencia el síndrome de Patot, que es la trisomía 13, y si no el síndrome de Edwards, que no es esto, el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18. ¿Sí? Bueno, a esto genético, como siempre, se le agrega lo ambiental, ¿no es cierto? Y dentro de lo ambiental, a lo que más se lo atribuye es al efecto teratogénico de los virus. Hay varios virus descritos, incluso el HIV, enterovirus, pero el más importante hoy por hoy a tener en cuenta, que puede producir una embriopatía con malformaciones y en especial cardíacas, es el virus de la rubéola, constituyendo a veces una embriopatía que es la embriopatía, el síndrome rubeólico, que ahora lo vamos a ver en definitiva, ¿no? Si bien la mayoría de estos virus producen disrupciones más que malformaciones, pero los virus dentro de lo ambiental sería lo más común, por decirlo así, ¿no es cierto? Le siguen con un 1% de participación fármacos, ¿no es cierto?, o químicos de efecto teratogénico. Con respecto al virus, bueno, es muy importante tener en cuenta la edad gestacional de la mujer, ¿no es cierto?, porque la infección, ¿no es cierto?, se produce poco antes de la concepción, o sea, el periodo
activo, ¿no es cierto?, hasta las 16 semanas. Entonces, justamente, es en el periodo precoz embrionario donde tiene efecto el virus, que es el peor, porque es durante ese periodo o durante esas primeras semanas de gestación donde se produce la organogenia, ¿cierto? Entonces existe la mayor probabilidad. Fármacos químicos teratogénicos, como por ejemplo los tratamientos con ácido retinoico, especialmente en mujeres que hacen tratamientos del acné crónico, el acné conglobata, por ejemplo, que se trata con ácido retinoico, es teratogénico, ¿no es cierto? Se alteran algunas vías, como la HERG-Hop y la vía Notch. Bueno, podemos citar a la talidomida. La talidomida no se usa más, era un tranquilizante que no está prohibido, pero la talidomida producía malformaciones congénitas, entre ellas cardíacas, y lo más característico, la facomielia, que ahora la vamos a ver. Las radiaciones pueden ser mutágenas, pueden ser carcinógenas, pero también pueden ser teratógenas, pero también tienen poca chance. Y la diabetes, más o menos en un 2 al 10%, que producen macrosomías, pero puede estar implicada, ¿no es cierto?, la diabetes en alteraciones especialmente cardíacas y del tubo neural, malformaciones del tubo neural o del corazón, ¿sí? Dentro de esto, repito, dentro de lo ambiental, lo más característico sería la acción viral, especialmente del virus de la rubeola. El síndrome de la rubeola, que más allá de lo exantemático, ¿no es cierto?, ahí tenemos el virus por microscopía electrónica y ahí tenemos el exantema característico que producen los niños. Bueno, consiste en una microcefalia, en una sordera, en la aparición de cataratas y malformaciones cardíacas, que pueden ser comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares y conducto arterioso permeable, estenosis de la pulmonar, son entre otras las malformaciones cardíacas que suelen aparecer en el síndrome de la rubeola. Citomegalovirus es el virus más frecuente en la niñez que puede infectar. Lo que pasa es que el accionar del citomegalovirus es en el segundo trimestre. Y para el segundo trimestre los órganos ya están formados. Entonces no afecta la embriogenia, la morfogenia, ¿sí? Entonces es rarísimo que citomegalo esté implicado en defectos de la embriogenia o de la morfogenia, ¿sí? Pero no. Hasta la semana 16 puede afectar. Bueno, acá tenemos al citomegalo, ahí tenemos el virus, la partícula viral por microscopía electrónica, y aquí tenemos las alteraciones que produce, esto es en el alvéolo de los pulmones, las alteraciones que produce la citomegalovirosis en las células. Lo puse simplemente para tenerlo en cuenta porque este es el virus más frecuente, pero que en general no está implicado directamente en las alteraciones de la morfogenia. Bueno, y de la teratogénesis medicamentosa lo puse para recordarlo, esto ya no se usa más, la talidomida, que producía, entre otras cosas, la facomielia, ¿no es cierto?, la falta del desarrollo de los miembros, especialmente superiores. Entonces, facomielia es porque se parece una foquita, ¿no es cierto? Bueno, la patogenia es muy complicada, la patogenia de las malformaciones es muy complicada, pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta desde el punto de vista patogénico es el momento de la agresión teratogénica, que siempre tiene que ser en las primeras semanas de gestación. Como vemos ahí, las que tienen mayor sensibilidad al efecto teratogénico es entre la tercera y novena semana de gestación. Entonces, todos los teratogénicos que actúan sobre esas semanas tienen mayor vulnerabilidad de generar embriogenias con malformaciones. Y en el caso del corazón específicamente, que es lo que nos atañe en este momento, el periodo embrionario precoz donde hay mayor vulnerabilidad es entre la tercera y sexta semana. Hay quienes dicen tercera y octava, pero bueno, entre la tercera
y sexta semana, pongamos. Y más allá del momento de la agresión, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta, como dijimos recién, la interacción entre el teratógeno ambiental sumado a los defectos genéticos que se sucedan en ese paciente. Siempre el accionar de lo genético más lo ambiental. El resultado final o la consecuencia puede ser una embriogenia con una malformación. Pero de acá destaco preferentemente tener en cuenta el periodo prenatal de gestación. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Ojo con darle alguna medicación que puede ser teratogénica en este periodo, ¿no es cierto? Bueno, si es diabética, controlar esa diabetes en este periodo, ¿no es cierto? Bueno, no someterla obviamente a radiaciones, ¿no? Y bueno, que no se infecte con nada menos de rubiola. Bueno, y desde el punto acá es simplemente para hacer un repaso rápido de la embriología cardíaca. Nosotros sabemos que en el mesodermo lateral se forman estas medialunas tisulares, ¿no es cierto? Estas medialunas tisulares durante los primeros 15 días. Todo lo que ven en rojo de esta medialuna tisular, que es ¿cómo se llama? El campo de tipo 1 o A, como le llaman algunos, y lo que ven luego en amarillo es el campo 2, ¿cierto? Eso se produce por migración celular y sobre la cual actúan genes que producen la proliferación celular, genes que van a actuar sobre las células madre, que van a dar origen al miocardio, al endocardio y a los cojinetes vasculares, ¿no es cierto? Genes que codifican factores de transcripción, que actúan sobre estos campos. Factores de transcripción que son el TBX5 y el HAN1 para el campo 1 y el HAN2 y el factor de crecimiento fibroblástico 10 para el campo 2. ¿Sí? Entonces después, más o menos para el día 21, esto se transforma en un tubo pulsátil, y de este primer campo se forma el ventrículo izquierdo. Y del resto se van a formar el tronco cono, ¿no es cierto?, las aurículas y el ventrículo anteromedio, ¿no es cierto?, para el día 21. Tubo pulsátil que va a ir rotando hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, y después va a empezar a haber una migración de células desde la cresta neural para formar los arcos aórticos, ¿no es cierto?, y empieza la tamicación y la migración de células de la matriz extracelular que va a dar origen a las válvulas. Esto ocurre más o menos para el día 28. Para luego, después, hacia más o menos los 50 días de gestación, se produce la tabicación completa con la formación de las 4 cavidades. Las 4 cavidades. Esto está regulado por distintas vías, ¿no es cierto?, como la Notch, como dijimos recién, la vía del factor de crecimiento transformante beta, la vía WNT, regulado por los microARNs y por cambios hemodinámicos, básicamente, fuerzas hemodinámicas. Entonces, recordad más o menos esos 4 estadios para tenerlos presentes. Justamente en estos primeros, en los estadios del medio, es donde generalmente empiezan a ser afectados en la embriogenia, donde empieza a ser afectado el desarrollo del corazón. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, todas las cardiopatías congénitas pueden cumplir con 3 formas de manifestarse: o a través de un cortocircuito de izquierda a derecha, o a través de un cortocircuito de derecha a izquierda, o a través de una forma obstructiva, ¿sí?, o por estrechamiento, ¿sí? Esos serían los 4 mecanismos fisiopatológicos que tienen básicamente las distintas cardiopatías congénitas del corazón. Las que cursan con cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Básicamente es una comunicación anómala entre vasos o cavidades cardíacas, ¿no? Es una comunicación
anómalo, eso es un cortocircuito. Entonces, las patologías o las cardiopatías congénitas que cursan desde el punto de vista fisiopatológico con cortocircuitos de izquierda a derecha, porque del lado izquierdo del corazón obviamente es donde existe la presión más alta. Entonces, si hay un defecto que permite un cortocircuito o una comunicación anómala de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar? Bueno, siempre que haya una anomalía que curse con este tipo de cortocircuito, ¿no es cierto?, va a pasar sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, aumentando el flujo a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, y aumentando el volumen a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, porque pasa la sangre para acá y sobrecarga los vasos pulmonares y la irrigación pulmonar. Por lo tanto, aumenta allí la presión. Pero también aumenta la presión de los vasos pequeños del pulmón, generándose una arteriolosclerosis con vasoconstricción que al principio mantiene las presiones pulmonares, evitando un poco la vasoconstricción, el edema en el pulmón. Pero cuando se torna prolongada esa vasoconstricción, se genera una arteriolosclerosis, una hiperplasia en los vasos muscular lisa, una hiperplasia, ¿no es cierto? Entonces aumenta muchísimo la presión a nivel vascular pulmonar, lo que hace que el corazón del lado derecho tenga que ejercer un mayor trabajo mecánico. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ventrículo derecho? En este caso, se va a hipertrofiar. Y cuando la presión pasa los valores de la presión del lado izquierdo, se revierte entonces el cortocircuito. Eso es irreparable y mortal, ¿sí? Eso se llama síndrome de Ellison-Meyer. Y eso hay que operarlo rápidamente, porque si no el paciente se muere. Y estoy hablando de un recién nacido. Muy bien. ¿Qué dijo el síndrome? Ellison-Meyer. Ahora lo vamos a ver con detalle. Entonces, todas las patologías congénitas o cardiopatías congénitas que cursan con alguna anomalía, que fisiopatológicamente tienen cortocircuito de izquierda a derecha, son la comunicación interauricular, que después la vamos a ver en detalle, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso y la comunicación aurículo-ventricular. ¿Sí? Esas 4 cardiopatías congénitas cursan con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cómo dijo la última operación? ¿La cuarta? Comunicación aurículo-ventricular. Ahora las vamos a ver en detalle cada una de ellas, ¿cierto? De estas 4, lejos, la cardiopatía congénita más frecuente, que se da en el 42% de los casos, es la CIV, la comunicación interventricular. Siendo la más frecuente, con el 42%, tiene hasta nombre propio, es enfermedad de Roger, ¿sí? Comunicación interventricular o enfermedad de Roger o defecto del tabique interventricular, como quieran llamarla. ¿Quedó claro? Entonces, estas 4 cursan fisiopatológicamente hablando con cortocircuito de izquierda a derecha, con posibilidad de desarrollar síndrome de Ellison-Meyer, ¿no? Síndrome de Ellison-Meyer, especialmente la CIV, la persistencia del conducto arterioso o la comunicación aurículo-ventricular. La CIA, no. Pero esa cursa con cortocircuito de izquierda a derecha, sí, ¿no? Bien. O pueden cursar algunas patologías, ¿no? Cursan con cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, hay una comunicación anómala con pasaje de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, ahora vamos a verla cada una de ellas, ¿no es cierto? Yo acá puse como ejemplo un Fallot,
que es la más común que cursa con este cortocircuito, que ahora la vamos a ver en detalle, pero como ven, el pasaje predominantemente es del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, si la sangre que llega acá pasa para allá, evita pasar por los pulmones, ¿no es cierto? Evita pasar por los pulmones que todavía no están insuflados. Por lo tanto, estas patologías todas cursan con cianosis. Las anteriores que dijimos, cortocircuito de izquierda a derecha, son no cianóticas. Las que cursan con cortocircuito de derecha a izquierda son cianóticas, ¿no es cierto? Porque se cargan de sangre poco oxigenada o con una mezcla, pero básicamente sangre poco oxigenada, ¿cierto? Y las consecuencias de esa cianosis prolongada, que son la acropaquia, o dedos en palillo de tambor, que se llama, la policitemia que acompaña a estos pacientes, con aumento de los glóbulos rojos, del hematocrito, ¿no es cierto? Y la poliglobulia, la policitemia, y bueno, hay que tener mucho cuidado también porque todas estas cardiopatías que cursan con este tipo de cortocircuito pueden sufrir émbolos paradójicos, o sea, émbolos que entran a las cavidades derechas y que pasan a las cavidades izquierdas y viajan después por la aorta y pueden instalarse en cualquier sitio, ¿no es cierto? Entonces se llama embolia paradójica. Muy bien. Y después está la categoría de aquellas... perdón. Entonces, ¿cuáles son los de derecha e izquierda? La más importante es la tetralogía de Fallot, que se da más o menos en un... no me acuerdo, 4% más o menos. La transposición de los grandes vasos. La persistencia del tronco arterioso. Y estas que son rarísimas, que se dan en un 1% de los casos, como son la atresia tricuspidia y la comunicación venosa pulmonar anómala total. ¿Sí? No se preocupen, ahora vamos a ver a todas. Estas patologías o estas cardiopatías cursan de derecha a izquierda, cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Sí? Y después está la categoría de aquellas que son obstructivas, o sea que hay algún estrechamiento básicamente de algún vaso, o puede ser de alguna cavidad. ¿Cómo son? Fundamentalmente la coartación aórtica, que en este esquemita la tenemos acá, coartación aórtica, o si no, las estenosis de la válvula pulmonar o las estenosis de la válvula aórtica. Entonces, las estenosis pulmonares o aórticas más la coartación aórtica cursan con un trastorno de tipo obstructivo, ¿sí? En donde básicamente las alteraciones son de tipo hemodinámico, porque todas esas obstrucciones, ¿qué van a producir? Bueno, atresias, hipoplasias, cardiomegalias por hipertrofias o dilatación de las cavidades cardíacas. Esas serían las consecuencias de las obstrucciones que ya vamos a ver. Acá teníamos lo del síndrome de Ensel-Meyer, que ya lo explicamos, así que no hace falta repetirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era un síndrome de Ensel-Meyer? Es una complicación que suele ocurrir en cardiopatías congénitas que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, en donde se produce un aumento del volumen y la presión en el circuito arterial pulmonar que trae aparejado una hipertrofia del ventrículo derecho con aumento que sobrepasa la presión izquierda del lado derecho con inversión del cortocircuito. O sea, es una cardiopatía que cursaba con cortocircuito de izquierda a derecha y termina siendo una inversión del cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Se entendió? Cuando se invierte, eso es irreparable
y es gravísimo, es mortal en muy poco tiempo. Hay que operarlo rápidamente, paroxísticamente. Esto es una emergencia médica. Es cuestión de vida o muerte el síndrome de Ensel-Meyer. Imagínense en el parcial. Bueno, ahora vamos a ir describiendo meramente cada una de las cardiopatías para que las visualicen, ¿no es cierto? Y sepan lo más importante de cada una de ellas. Esta es la segunda cardiopatía congénita más frecuente. Es la comunicación interauricular, ¿sí? La comunicación interauricular que se da más o menos en un 10% de los casos. Como dijimos, tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, preferentemente, ¿cierto? Porque las presiones del lado izquierdo son más altas siempre, entonces pasa la sangre, al haber un agujero, pasa la sangre para el lado derecho, con toda la repercusión que dijimos. No obstante así, esta, ¿no es cierto?, no hace en general hipertensión pulmonar con Ensel-Meyer. No hace Ensel-Meyer esta en particular. ¿Sí? Las complicaciones temidas de la comunicación interauricular son básicamente, bueno, como sobrecarga el lado derecho, hace una hipertrofia muchas veces del lado derecho con insuficiencia cardíaca derecha. Eso sí puede pasarle a este chiquito si no se le corrige esa comunicación interauricular. Y la otra, como dijimos, bueno, que llegue un émbolo por acá y que se mande para el otro lado. Una embolia paradójica también puede pasar, ¿sí? Entonces, estas, en la mayoría de los casos son comunicaciones, como dice ahí, solitarias, y esta es una de las cardiopatías congénitas que en línea general suelen ser asintomáticas hasta la adultez. Por supuesto, depende del tipo de comunicación y depende del grado, del tamaño del agujero, ¿cierto? Cuanto más amplio, mayor va a ser el problema, ¿no es cierto? Y bueno, pero casi siempre se manifiestan sintomáticamente en la adultez, casi siempre. Esta es una de las pocas que es una cardiopatía congénita, pero cuyas manifestaciones clínicas suelen aparecer en los pacientes más grandes, adultos jóvenes por ahí, pero no estoy hablando de recién nacidos, ¿sí? Bien. Y bueno, cuando yo los ausculto, al estar pasando sangre del lado izquierdo al derecho, en cada latido del corazón, se escucha un soplo. Cada vez que yo ausculto el corazón. Es un soplo fuerte, bastante importante. Bueno, ahí, para que vean, ahí en una intervención quirúrgica, una CIA de tipo secundum, que es la más frecuente, ahora las vamos a ver, ahí está canulada, el orificio está canulado, está en una intervención quirúrgica tratando de cerrar ese agujero, ¿sí? Comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Acá vemos que hay distintos tipos. Cuando hablamos, esta es la más frecuente. Cuando el agujerito está sobre la fosa oval, sobre el centro de la fosa oval. Eso se llama de tipo secundum, ¿sí? De tipo secundum. El 90% de las comunicaciones interauriculares son de tipo secundum, o sea que el orificio está sobre la fosa oval, en la parte central de esa membrana, en la parte central. A veces es como en este caso, acá en vez de decir tipo secundum dice tipo fosa oval, no importa. Acá puede ser un solo agujerito o a veces puede ser multiagujereada, así como fenestrada, muchos agujeritos, ¿sí? Esa es la forma más frecuente de comunicación interauricular. Después le sigue en un 5% la de tipo ostium primum, que es cuando el agujerito está cerca de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Cuando el agujerito está cerca de la válvula auriculoventricular,
se llama de tipo ostium primum. ¿Sí? Bueno, esta tiene dos agujeritos, pero la vamos a describir acá para que la identifiquen. Acá que tiene uno solo, que es el tipo que me falta, que también es un 5%. Acá tienen el agujero que entra la vena cava superior a la aurícula derecha. Acá estamos en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y acá vemos el agujerito que comunica con la aurícula izquierda. Cuando este agujerito está en la desembocadura de la cava superior, se llama de tipo seno coronario, ¿sí? Entonces, la comunicación interauricular en el 90% es de tipo secundum, central, en la fosa oval, 5% tipo primum, ¿no es cierto?, cerca del orificio auriculoventricular, y 5% tipo seno coronario, cerca de la desembocadura del orificio de la vena cava superior en la aurícula derecha. ¿Quedó? Esas son las variantes de comunicaciones interauriculares. Bueno, no confundir comunicación interauricular con persistencia del agujero oval. Ustedes saben que normalmente hay un agujero oval, en donde, embriológicamente hablando, en donde la sangre de la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda. Pero esto es normal. Esto después se cierra al nacer, por aumento de la presión, se cierra al nacer, ¿sí? La persistencia del agujero oval, ¿no? Bueno, hay que esperarla porque puede quedar abierto después del nacimiento, pero en general cuando aumenta la presión del lado izquierdo se coapta y se cierra esa ventanita oval. Esto es normal porque embriológicamente durante el desarrollo está este agujerito para que la sangre pase del lado derecho e izquierdo y evite los pulmones que todavía no están insuflados, ¿no es cierto? Entonces pasa la sangre. Eso es normal. Una cosa es la persistencia del agujero oval y otra cosa es la comunicación interauricular, que sí es una malformación, ¿sí? Muy bien. Esta es la cardiopatía más frecuente, 42%, que es la comunicación interventricular. Que como dijimos, la comunicación entre los ventrículos, o sea, hay un orificio en el tabique interventricular, ¿no es cierto?, con flujo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Esta sí puede traer como complicación el Lenson-Meyer que describíamos recién. Ojo con esta comunicación interventricular. Por supuesto que las complicaciones van a depender del tipo de comunicación y del tamaño del agujero, como siempre, ¿no es cierto? Pudiendo producir hipertensión pulmonar, que es el Lenson-Meyer, que acabamos de describir, o pueden producir, por pasar sangre para acá, una hipertrofia del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Bueno, y la clínica de esta patología va a depender de las dimensiones, básicamente del agujerito, cuanto más grande también peor, obviamente, y va a depender de la ubicación y va a depender de las asociaciones, porque si bien esta patología puede ser única, o sea, tener una comunicación interventricular, vamos a ver que a veces la comunicación interventricular, como ya vamos a ver más adelante, puede asociarse a otras patologías, a otras cardiopatías congénitas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, ¿sí? Entonces, ojo, porque ahí ya la cosa cambia, no es una comunicación interventricular aislada, sino que es un contexto clínico totalmente distinto. Muy bien, por supuesto se expresan con un soplo también. Y acá tenemos la variante muscular. Esta generalmente los orificios son bastante pequeños, suelen cerrarse solos, entonces hay que esperarlo. Y si es muy grande, bueno, tenemos que esperar que el niñito tenga más de un año para poder operarlo, que tenga un desarrollo ponderal adecuado y un peso adecuado para poder operarlo. Esta puede ser una variante. Cuando el orificio está en el tabique interventricular, que es acá tenemos el ventrículo izquierdo y acá el ventrículo derecho. Cuando el agujerito está en el tabique, en la porción muscular del tabique interventricular.
¿Me van siguiendo? Si voy muy rápido, me dicen. Esta es la más infrecuente de las variantes. La más frecuente es esta, cuando el orificio está, pero sobre la parte membranosa del tabique interventricular. Esa es la forma más frecuente de comunicación interventricular, cuando el orificio es en la porción membranosa del tabique. Yo acá les puse una foto del tabique, de la microscopía. Esto es el septum interventricular, y acá tenemos la porción membranosa y esta la porción muscular, muscular cardíaca, ¿no? Se entiende, ¿no? Un músculo cardíaco, ¿sí? Entonces el orificio puede estar acá o el orificio puede estar acá. Cuando está en la parte membranosa, esa es la forma o la variante más frecuente, 90%, ¿sí? El conducto arterioso permeable. El conducto arterioso permeable. ¿Qué es el conducto arterioso? El conducto arterioso pasa lo mismo que con el agujero oval, ¿no es cierto? Normalmente en el desarrollo embriológico del corazón hay un momento, una etapa en donde existe el conducto arterioso. El problema es cuando después del nacimiento persiste el conducto arterioso, porque normalmente se tendría que cerrar. Se tendría que cerrar. Se lo puede esperar hasta 2 años más o menos, pero en general al principio no, pero después cursan con cianosis y por supuesto puede traer complicaciones. Entonces, el conducto arterioso, ¿qué es el conducto arterioso? No es más que una comunicación, ¿no es cierto?, entre la aorta, como ven, esta es la aorta, acá está el callado, y acá está el conducto arterioso que la comunica con la arteria pulmonar, o a veces desemboca en la rama izquierda de la arteria pulmonar, ¿sí? Normalmente eso comunica estos vasos, ¿no? Si persiste después del nacimiento, porque normalmente si no, se cierra cuando aumenta la PO2, cuando aumenta la concentración de prostaglandina E2, perdón, disminuye la concentración de prostaglandina E2, o cuando aumenta la resistencia pulmonar, ¿sí? Esas son las 3 condiciones que hacen que se colapse y se fibrosis y aparece un ligamento arterioso del conducto arterioso. Persiste abierto generalmente en forma aislada en el 90% de los casos, pero esto también puede estar asociado a otras patologías o a otras cardiopatías congénitas. Y a veces, gracias al conducto arterioso, el paciente puede vivir. Puede vivir, porque por ejemplo, si tuviéramos una atresia aórtica, ¿no?, y no tuviéramos el conducto arterioso permeable, este pacientito no puede vivir, ¿no? Entonces a veces facilita, cuando está asociada a otras entidades, que la permeabilización del conducto arterioso, la sobrevida del paciente, porque deriva la sangre por ahí. Bueno, y este sí que tiene un soplo que parece como que pasa un tren, ¿no? Por eso se llama soplo en maquinaria. Es un soplo tan característico que el día que lo escuchen no se van a olvidar más, ¿sí? Es un soplo muy característico que se llama soplo en maquinaria. La persistencia del conducto arterioso. ¿Cuáles eran las 3 cosas que usaban para que Ah, bueno, que aumente la PO2, eso estimula la proliferación. Si no, disminuye la prostaglandina E2, que es vasodilatadora, entonces se produce vasoconstricción, o si no, aumenta la resistencia periférica a nivel de los vasos pulmonares. Y eso estimula la proliferación. Bueno, acá lo ven en la realidad, ¿no es cierto? Acá está la aorta, con sus 3 ramas del callado. Acá está la arteria pulmonar y acá está el conducto arterioso, ¿lo ven? Que comunica el callado de la aorta con la arteria pulmonar, ¿sí? A veces mide 1 a 2 centímetros de longitud, 1 a 2 centímetros de longitud. Y a veces es milimétrico, ¿no? Uno casi no ve, tiene que abrir los vasos, meter un estilete
para ver el orificio que comunica una cosa con la otra. La mayoría de las veces tiene una longitud perceptible y uno lo puede visualizar, ¿sí? Lo puede buscar. Muy bien. Bueno, esta es otra fotito linda, ¿eh? Acá tenemos la aorta, ¿eh? Y acá tenemos la pulmonar y acá tenemos el conducto arterioso. Esta es la luz de la pulmonar y acá está la aorta con sus vasos y acá está la comunicación entre la pulmonar y la aorta. Persistencia del conducto arterioso. ¿Sí? Otra vez. Sí, ahí está el conducto canalizado, para, bueno, cerrarlo básicamente, ¿cierto? Eso para mostrarlo en un acto quirúrgico para ver cómo manejan, ¿no? Ahí la foto dice, este es el paso más delicado de la intervención, porque existe posibilidad de romper el ductus, o la arteria pulmonar, básicamente. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto que en la foto parece, en la realidad eso es muy delicadito, ¿no es cierto? Si uno se maneja sin cautela, probablemente rompa los ductos, ¿no? Cuando lo canaliza, lo rompe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y esta última, que se da en un 4%, que es la comunicación aurículo-ventricular. Esto es un defecto embriológico en donde hay una comunicación directa entre las aurículas, porque el defecto embriológico está en los cojinetes aurículo-ventriculares. Entonces hay una comunicación directa de las aurículas con los dos ventrículos. Es como si hubiera, es un defecto embriológico que genera un agujero en el centro del corazón con comunicación de las dos aurículas con los dos ventrículos, con aumento del volumen y con posibilidad de hipertrofia de ambos ventrículos, ¿no es cierto? Porque llega mucha sangre de las dos aurículas a los dos ventrículos, Es lo que se llama corazón con agujerito. La forma parcial, hay una forma parcial que es más sutil, que cursa con una lesión, ¿cómo se dice? Una estenosis de la mitral, que se conoce con estenosis de la mitral, sumado a una comunicación interauricular. Esa es la forma parcial, ¿no es cierto? Que se llama enfermedad de Luttenbacher, ¿sí? Y si no, la forma completa, que esa sí es la que tiene la comunicación total entre las aurículas, por defecto embriológico del cojinete auriculoventricular con los ventrículos, ¿sí? Esa forma completa, hay un tercio de los pacientes con Down que la tienen. O sea, los Down, hay un tercio de chiquitos con Down que tienen esta malformación cardíaca, ¿sí? Que es la comunicación auriculoventricular o corazón con agujerito. ¿Qué? Claro, la parcial no está comunicado las dos aurículas con los dos ventrículos y tiene una comunicación interauricular, ¿sí? Con una estenosis de la valva anterior de la válvula mitral, ¿sí? Enfermedad de Luttenbacher, sí. ¿El corazón puede seguir funcionando? Bueno, se puede intervenir quirúrgicamente y cerrar, ¿no? Se puede intervenir quirúrgicamente y cerrar. Por eso, pero sí con esa comunicación entre Bueno, está con sus complicaciones. Esos chiquitos enseguida hacen cianosis, hacen, como se dice, insuficiencias cardíacas y demás. Entonces, inmediatamente hay que operarlos, ¿sí? Inmediata, porque si no es incompatible con la vida, ¿sí? Por eso estas cardiopatías se diagnostican apenas el niño nace, o a las pocas horas, a los pocos días, y van a cirugía. Si es de una forma completa, va a cirugía rápidamente, ¿no es cierto? Así como nace, va al quirófano, porque si no, no va a poder vivir. Bueno, acá vemos, esta foto es un poco compleja, pero a ver si los puedo orientar. Acá está abierto por el ventrículo derecho, está abierto el corazón,
y estas son las aurículas. Acá están los músculos pectíneos, entonces esto es aurícula derecha y esto es aurícula izquierda. Y fíjense cómo las dos aurículas comunican con las cavidades de los dos ventrículos. El derecho, que está más pequeño, y el izquierdo, ¿sí? El derecho y el izquierdo. Las dos están comunicando con un defecto acá embriológico en los continentes auriculoventriculares, ¿sí? La foto por ahí es un poco compleja de ver. Bueno, entonces empezamos ahora con las de cortocircuito de derecha a izquierda. El 5% tenemos el Fallot, descrita justamente por que se llamaba Louis Arthur Fallot. ¿Y qué es la tetralogía de Fallot? Bueno, la tetralogía de Fallot es el conjunto de 4 alteraciones, pues se llama tetralogía, de 4 alteraciones, que son fundamentalmente una comunicación interventricular. Por eso yo les decía hace un rato, a veces las comunicaciones interventriculares están asociadas a otra cosa. Una comunicación interventricular, un cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, una estenosis de la arteria pulmonar, y una hipertrofia del ventrículo derecho. Las 4 cosas que vamos a tener que observar en un Fallot es la hipertrofia del músculo derecho, la comunicación interventricular, la estenosis de la pulmonar y el cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interauricular. De todas estas alteraciones, de estas 4 alteraciones, la que rige el paso del pronóstico de esta entidad es la estenosis pulmonar, ¿sí? Depende del grado de estenosis pulmonar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si a veces, por ejemplo, si la estenosis es sutil, ¿no es cierto?, y la comunicación interventricular es chiquitita, se comporta como si fuese, es lo que se llama Fallot rosado, básicamente, y se comporta como si fuese una comunicación interauricular simple, ¿sí? El Fallot clásico cursa con cianosis, o sea, con cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Me siguieron? ¿Sí? La variante clásica. Porque si no, predomina el otro y cursa como si fuese un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, la estenosis subpulmonar es la que rige el pronóstico. Bueno, y acá vemos, a ver si nos orientamos en esta foto. ¿Qué vemos? Bueno, vemos el ventrículo derecho y vemos cómo está hipertrofiado el ventrículo derecho, ¿sí? Acá vemos la aorta y esta aorta está sobre la comunicación interventricular, que acá no la vemos. La comunicación interventricular que no la vemos en la pieza, ¿no? Porque no vemos el tabique. ¿Y qué nos falta? Y acá vemos la pulmonar abierta y el asterisco está marcando la zona de estenosis de la arteria pulmonar. Entonces en la pieza vemos la estenosis de la pulmonar con la hipertrofia del ventrículo derecho y el cabalgamiento de la aorta, que está a nivel de la comunicación interventricular, que acá en la piecita esta no la veo, ¿sí? Esto es un corazoncito con Fallot. Y el Fallot, como dijimos, es una patología cianótica, entonces tiene todo lo que explicamos en el cortocircuito de derecha a izquierda. Cursa con cianosis, y la cianosis prolongada produce poliglobulia, ¿no es cierto? Poliglobulia. Acá vemos la cianosis en las partes sacrales, muchas veces en las naricitas o en las orejas se le ponen azules, o las extremidades. Acá la foto muestra la cianosis, ese color azulado de los pulpejos de los dedos. Los dedos en palillo de tambor, la osteohipertrofia de Bamberger-Marri se llama esto, ¿no? Osteohipertrofia de Bamberger-Marri, o dedos en palillo de tambor con acropaquia, que son las uñas en vidrio de reloj, ¿sí? Y esta es la posición que adoptan los bebés con Fallot, en cuclillas, o squatting que se llaman, para disminuir la disnea que tienen estos chiquitos
¿no es cierto?, la incapacidad pulmonar respiratoria, entonces aumentan el retorno venoso agachándose. Por ahí caminan unos pasitos y se ponen en cuclillas. Entonces aumenta el retorno venoso y alivia la disnea, ¿sí? Eso es característico de los chiquitos con falot. Bueno, esta es otra que me encanta, esta patología me encanta, la transposición de los grandes vasos, que se ve en el 4% de los casos. Esto es un desequilibrio o una disrupción en la salida de los vasos con respecto a las cavidades. Yo sé, a ver si prestan atención, yo sé que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y la aorta tiene una disposición posterior, se localiza posterior en los grandes vasos del corazón, es posterior, ¿sí? Aorta posterior, A, P, aorta posterior, lo normal. La pulmonar, P, sale del ventrículo derecho y se distribuye en la parte anterior de los grandes vasos. La pulmonar, P, se distribuye hacia adelante, es anterior. Entonces, A, P, P, A. Esa es la distribución normal. ¿Qué pasa en la transposición de los grandes vasos? Si la transposición, o sea, si la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, pero en vez de ser posterior, es anterior, y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, pero en vez de ser anterior, es posterior, no pasa nada. Eso es una transposición de los grandes vasos corregida. ¿Me siguen? Ahora, si yo veo que la pulmonar sale del ventrículo izquierdo y en vez de ser anterior es posterior, y la aorta sale del ventrículo derecho y en vez de ser posterior es anterior, eso es una transposición de los grandes vasos clásica incompatible con la vida. ¿Sí? Y acá vemos cómo del ventrículo derecho está saliendo la aorta. ¿Ven? Y del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar. ¿Sí? Cianótica seguro. ¿Sí? Cianótica seguro. Ahí les puse un piecito para que vean que la cianosis se expresa principalmente en las áreas sacrales, o en los deditos de la mano, o en los pies, o en la punta de la nariz, o en las orejas. Bueno, acá lo mismo, pero fíjense, esto es una transposición corregida. Corregida, ¿por qué? Porque esta es la aorta, y la aorta está saliendo del ventrículo derecho. A ver. No, esta es la pulmonar. Y la pulmonar está saliendo. Ah, está bien. La pulmonar está saliendo del derecho. La aorta está saliendo del izquierdo. Perfecto. Pero la aorta, que tendría que ser posterior, es anterior. Y la pulmonar, que tendría que ser anterior, es posterior. ¿Me siguieron? Entonces, si bien salen de la cavidad que corresponde, la distribución de los vasos en la rotación del corazón está invertida. Acá no pasa nada porque, está bien, están mal ubicadas los vasos, pero salen del lugar que corresponde, y llevan la sangre que corresponde, ¿sí? Por lo tanto, eso se llama transposición de los grandes vasos corregida. ¿Quedó claro? Acá vemos en la realidad, ¿no es cierto? En la realidad vemos, esto es una aorta que sale del ventrículo anteromedio, ¿sí? En la foto puedo ver eso, lo otro no lo veo. Y la persistencia del tronco arterioso, que esta es poco frecuente, un 1%, bueno, es cuando no se, se mantienen fusionadas, ¿no es cierto?, saliendo de ambas cavidades, se mantienen fusionados justamente el tronco arterioso, ¿no es cierto? Entonces no se divide la aorta de la pulmonar,
es un solo vaso grande que sale de una sola cavidad del corazón, ¿sí? Eso es persistencia del tronco arterioso más raro que perro verde, 1%, ¿sí? También cianótica. Acá vemos persistencia del tronco arterioso. Acá vemos como con la pinza se está metiendo en esto, que es el tronco arterioso, que es la fusión de los dos vasos, pulmonar y aórtico, ¿cierto? Y sale o desembocan en las dos cavidades ventriculares. Persistencia del conducto arterioso, cardiopatía cianótica, con cortocircuito de derecha a izquierda. Acá vemos otra foto que se ve un poco mejor. Ven que acá está el ventrículo, cavidad del ventrículo derecho, cavidad del ventrículo izquierdo. Y acá pasa el estilete y desemboca en este tronco que está fusionada la pulmonar con la aorta. No están divididas, la pulmonar por un lado y la aorta por el otro. ¿Sí? Persistencia del tronco arterioso. Y esta es la comunicación venosa pulmonar, ¿no es cierto?, anómala total. Es cuando justamente los vasos, las venas pulmonares, no desembocan en la aurícula izquierda. O sea, lo normal es que desemboquen en la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Bueno, acá desembocan o en la vena innominada, ¿no es cierto?, o en cualquier otro lado, ¿sí? De esto olvídense porque es la corrección, el esquema de la corrección quirúrgica que no importa. ¿Qué? ¿Cómo era comunicación venosa pulmonar? Comunicación venosa pulmonar anómala total. ¿Sí? Entonces, acá vemos las venas pulmonares, en vez de llegar a la aurícula izquierda, están desembocando en esto que se llama tronco de la vena innominada. Cualquiera, desembocan en cualquiera.